habían en lo que era, o hubo en la Edad Media, varios de ustedes tal vez ya los conocen, ¿listo? Quien vaya a aportar, me escribe al chat, yo le doy la palabra, ojo, por favor, argumentaciones que tengan que ver con la clase. ¿Listo? Entonces les voy a compartir la pantalla de esas tradiciones o hábitos que hubo en la Edad Media o se nos argumenta que existieron en la Edad Media, los cuales se podría decir fueron mejorando poco a poco o a lo largo de la historia. Fueron mejorando. ¿Listo? Mayra, ¿me avisas si ya aparece la pantalla? Sí, señor. Listo, perfecto, muchas gracias. Listo. Encontramos ese primer hábito, esa primer tradición, ¿cierto? Que eran las heces en el camino. Entonces, podríamos decir esa materia fecal, ¿cierto? En pocas palabras. Entonces, Ligen, Señor, ¿qué entiendes tú por heces? que es como el desperdicio de algo. Exacto, en este caso era el desperdicio de varios animales y de las mismas personas que se encontraban en el camino, ¿cierto? Ahí podríamos decir las calles tal vez no eran las mejores, entonces digamos, por favor, los del chat, por favor los del chat que sean aportes a la clase, ¿listo? ¿Listo? Perfecto, entonces continuamos. Exacto, les decía, los pisos o las calles de la Edad Media no eran tal vez las mejores calles, ¿cierto? Estábamos hablando de un piso pues 100% normal, sin piedra, tal vez tierra, tal vez arena, sin tener el pavimento que vemos ahora. Y las heces era costumbre verlas en la calle. Actualmente nosotros vemos en algunas calles pues lo que son esas heces, ¿cierto? En esa época eso era tal vez normal. También eso podía provocar lo que eran enfermedades. Jonathan, activa micrófono. Una enfermedad también que ellos produjeron y para eso que No. ocasionó tanto. Ah, listo. Dale. Una enfermedad que ellos trajeron fue la peste negra. En la Edad Media surgió esa enfermedad porque como ellos eran tan sucios, tan desasiados, se les vino esas ratas, las negras, porque vivieron como, ellos viven en la sociedad, ¿no? Se vinieron a un lugar donde había tanta sociedad donde podían vivir y ahí trajeron, y tenían pulgas las ratas y ahí las trajeron. Hay otra cosa, en las calles de Bogotá también hay eso. Popo de perro. Pues, sí, eso se ve constante, sí, acá en Bogotá. Diste un aporte muy importante, muy bueno, en donde nos mencionaste tal vez lo de la peste negra. Y sí se le puede atribuir la suciedad de las calles a dicha enfermedad y tal vez la higiene de ellos mismos a dicha enfermedad. Entonces tenemos como uno de esos hábitos o una de esas costumbres que tenían en la Edad Media, encontrar esos desperdicios normalmente en las calles. Actualmente uno ve eso y como que dice, uy, qué asco. Allá en esa época tal vez eso era normal, era pues algo 100% normal. Perdón, esperen, aceptamos acá un estudiante. Muy bien. Pero ya les vuelvo a compartir pantalla. Perfecto. Sí, por eso dije, ya les vuelvo a compartir pantalla. ¿No? ¿Listo? Mariana, ¿ya te sale? Mariana está ingresando. ¿Ya te sale la...? Sí. Perfecto, gracias. Vamos con otro de esos hábitos y era el comer, a lo que se le atribuye comer como primitivos o primitivamente. Dana. 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 ¿Cuál de las dos, profe? Ah, sí, Ospina. Señor.
Listo. Dana, ¿qué entiendes tú por comer como primitivos o comer primitivamente? Mm, ¿No? Vamos, tranquila. Sofía, mientras Dana nos responde, Sofía. Señor, Listo, ¿qué entiendes tú por el comer de forma primitiva o primitivamente? profe, la verdad no sé, primitivamente. Sí. Listo, vamos para ayudarles ahí. Vamos a recordar esa etapa cuando decían hombre primitivo, es decir, el hombre que no cuenta con ciertas características, no tiene ciertos elementos. Ligen, que me alzaste la mano. Comer como primitivo para mí es como comer sin modales. Exacto, ahí prácticamente lo dijiste. Comer sin modales. Muy bien, Ligen. Es cierto, en esa época, a pesar de que teníamos monarquía, se podría decir, teníamos burguesía, todo ese tipo de cosas, ellos no comían pues de la mejor forma, no había modales en la mesa, es decir, podían tener ciertos elementos, a veces no los utilizaban. En la imagen se nos refleja algo pues, algo tranquilo, algo normal, pero si es un hábito, imagínense ustedes cómo comerían. Entonces, en este caso, vamos a hacer un ejemplo. Lillian nuevamente. Señor, Listo, Lillian. Actualmente nosotros, ¿cómo comemos la carne? ¿O con qué elementos comemos la carne? contenedor y cuchillo. Perfecto, perfecto. En esa época uno se puede imaginar, ¿cierto? Que utilizaban la mano de una vez, ¿cierto? Para poder comer y sin vergüenza alguna. Sí, señor. Algo así es lo que se vivía en esa época. Estamos hablando de comer sin modales. Me gusta ese término que utilizaste, comer sin modales. Encontramos otra característica, y ya no las había nombrado por ahí algún estudiante, la higiene. Ojo, la higiene no era la mejor, no era la mejor higiene que tenían en dicha época. De hecho, lo que más hacían o intentaban hacer eran sus dientes. Es decir, la higiene dental sí era tal vez importante, pero la corporal no fue tan importante o tal vez no se utilizaba. En esa época, chicos, el baño no era tan frecuente, es decir, si te bañabas todos los días, podrías entrar tal vez en un estado de pecado. Imagínense usted, exacto, Lillera hace una cara como, uy, actualmente uno se baña todos los días y el que no se baña, cierto que para uno es, uy, sucio. En esa época eso era normal. Muchos dirán, uy, profe, y esos olores, no sabemos tal vez cómo aguantaban, pero los olores eran tal vez bárbaros, ¿cierto? ¿Qué más era? Que se dice que ellos se bañaban tal vez una vez al año o en ciertas fechas especiales se bañaban como tal. O sea, en ciertas fiestas especiales estaba ese hábito que nosotros utilizamos todos los días, para ellos era un año. ¿Por qué? Porque, como les digo, podía ser pecado el bañarse durante bastante tiempo. ¿Cómo hacían ellos? Se dice que cuando se iban a casar o ese tipo de cosas, sí podían bañarse. Y se atribuye esa tradición de las flores en las bodas a la Edad Media por ese tipo de características. Las flores, ¿para qué creen que eran utilizadas? Por aquí, Nicole Dayana. ¿Por qué crees que se utilizaban esas flores en las bodas como tal? Pues, para que se viera bonito y era la clásica que ellos utilizaban. Tal vez como bonito se utilizaban, ¿sabes para qué? Para el olor, para que esos olores fuertes Para que no no vaya salieran. Exacto, para que esos olores fuertes no, como que no se desplegaran, se podría decir, se esparcieran. Listo. Jonathan alzó la mano, dale, argumenta. yo creo que más bien tengo dos cosas.
Yo pensaba que era como que cogían para comérselas como porque eran cerdos, comían como cerdos, o la otra, yo creo que las usaban como jabón, las flores, como No, jabón. no. Listo, era para eliminar esos malos olores. Por eso se utilizaban las flores. De hecho, se dice que la pasta dental, ellos la fueron creando con algo de romero, romero para lavar sus dientes. Espera, acá nos alzó la mano alguien. Daniela, cuéntame. Daniela, ¿alzaste la mano? Ahí la bajo. Yo, ¿Daniela o Daniel? yo, ¿Quién la alzó? Daniel. Ah, listo, perdón, que es que había visto también a Daniel. Cuéntame. Eh, pues que cómo sobrevivían si uno hoy en día, pues si solo se bañara un, un año un día al año, olería como una bolsa de basura, terrible, y Exacto, le darían malos los olores, olores, y exacto. como la piel lleva tanto tiempo sin bañarse, pues si uno se pellizcara así pasito, se abriría severa herida porque le da una hemorragia de tanto que no se ha bañado. Tendría la cabeza como una montaña de nieve de la caspa. Oh, Exacto, los olores serían totalmente la higiene, la piel. Para ellos es normal. A ustedes a veces en unas series, muchos hemos visto muñecos o series en donde se nos presenta a toda la gente de la Edad Media lo más limpio que puede ser, ¿cierto? y, a- Pues y en además sí, la hemorragia como está ahí abierta, por ahí pueden entrar muchas bacterias. Y oye, exacto, las bacterias. Muy bien, Daniel. Listo, entonces tenemos ese hábito que la higiene no era tan adecuada y si analizamos todas esas características que hemos visto, esas tres características que hemos visto hasta el momento, han sido mejoradas y uno dice, uy, menos mal han sido mejoradas. Porque imagínate, entonces, Lijen, 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 Señor, listo. ¿Qué pensarías tú si encontraras heces en las calles, en todas las calles ahorita actualmente? pues, profe, lo primero la higiene y no se imagina ese olor en la... Exacto. Muy bien, Ligen. Actualmente uno dice, uy, no, ¿cómo así? Ya te doy la palabra, Jonathan. Nicole Sofía Jiménez, Señor, listo. ¿Qué pensarías tú o qué te imaginarías tú si vieras comer como primitivos a todas las personas, es decir, sin modales a todas las personas actualmente? pues me daría asco. ¿Cierto? Sí, Actualmente uno dice, este tipo de cosas nos da asco a nosotros, pues para ellos eso era normal en dicha época, son costumbres, ¿cierto? Son hábitos que ya tienen y los van adquiriendo. Entonces vamos a pasar rápido, que ya casi se nos acaba esta parte, esta sesión. Teníamos la otra, que es ese tema de las brujas, ese tema de decir que la mayoría de mujeres eran brujas y ustedes tal vez lo han visto en varias series, en varios muñecos, se podría decir. Aquí, chicos, a cualquier mujer, la mayoría de mujeres se les conocía o se les decía que ellas eran brujas, lamentablemente, diría uno. ¿Y por qué se le atribuía eso? Se dice que lo hacía, la iglesia lo hacía en referencia de decir esa mujer hacía parte de Eva. Desde Eva la miraban tal vez como el pecado y la que no pecaba se le atribuía tal vez lo de la Virgen María o tal vez la Virgen. Sofía, me alzaste la mano, ¿qué vas a decir? Sí, profe, es que yo vi una película y a ellas, o sea, digamos, a ellas supuestamente eran brujas y las quemaban o las ahorcaban o algo así. Exacto. Ahí por eso les puse la imagen, las quemaban. De ahí nace tal vez lo de la Inquisición, ¿cierto? Lo de la Inquisición y ciertas características que, que hacen ver tal vez la Edad Media también como una edad totalmente brusca, ¿cierto? En trato hacia la mujer. Mira que estoy admitiendo a tu estudiante.
¿Listo? Perfecto. Listo, continuamos. Sale la Inquisición, chicos, de esa etapa, y ahí es donde empiezan a nacer tal vez esas cruzadas, tal vez esa forma de hacer valer ciertos derechos en cuanto a la religión, que eso lo vamos a ver clases más adelante, más desglosado, mejor explicado, ¿cierto? Aquí estamos con los hábitos. Tenemos otro hábito, otro de esos hábitos, que son esas fiestas, unas fiestas totalmente desagradables y son fiestas de locos. Aquí, vamos a ver quién me sale. Dana, me saliste de primeras. Ospina, Señor, ¿qué te imaginas tú por fiesta de locos o fiesta desagradable, así como les digo? pues que todos bailaban y que era un desorden total en esas, y que la hacían en calles y que hacían mucho desorden y mucha bulla. Sí, puede ser. De hecho, esa fiesta, chicos, esa fiesta se le llamaba la fiesta de locos y era una fiesta totalmente burlesca. Se hacían parodias de la Iglesia Católica. Es decir, la gente podría decir, se enloquecía en las calles y hacía ciertos actos no agradables. Entre esos, esas fiestas se celebraban los últimos días y los primeros días del año. ¿Qué hacían en esas parodias? Mucha gente se disfrazaba de sacerdote, de personas que ayudan en la iglesia y creaban ciertas burlas de dicha doctrina, podríamos decir. Es decir, hacían burla de todo lo que tenía que ver con la religión. Teníamos el siguiente, que lo habían nombrado por ahí alguien, el pan alucinógeno. Ese pan, chicos, cuando la comida tal vez, la comida se acababa, ¿qué hacían? Tenían que tomar o comer, consumir ese pan que tenían reservado o guardado hace harto. Pues si alguien bien sabe, la comida empieza a coger ciertos hongos, ¿cierto? Ciertas características. Con hongos. Ese hongo que adquiere ese pan creaba ciertas ilusiones en las personas. Es tanto que personas actualmente asimilan esas ilusiones con el famoso LSD que consume la gente, que le crea según ilusiones, alucinaciones, perdón. Eso pasaba con el pan y era normal para ellos consumirlo. Entonces uno dice, habían hábitos que gracias a Dios realmente se han mejorado. O si no, imagínense nosotros viviendo en esa época. Y de eso se va a tratar ahorita lo que vamos a hacer, como si ustedes vivieran en esa época. ¿Cierto? Profe, ¿cómo se llama el pan? Pan alucinógeno. Machuca, cuéntame. Gracias. Porque si estuviéramos viviendo en la misma época, se acabó la comida. Nos toca comprar pan. Deme un pancito. Listo, Se lo come Jonathan. En este, mira un unicornio. de hecho, hubo una amenaza que cambió a los europeos. Era como la peste negra, la enfermedad que los amenazó con que si no cambiaban los hábitos, se acababa el mundo. Entonces a ellos les tocó como dejar esa suciedad, porque están viendo como muchos caos y dejaron esa suciedad. Eso fue lo que cambió algunos hábitos. Listo, perfecto. Y tenemos otro, no era tanto un hábito, yo creo que fue una de las peores costumbres que tuvo esa edad, era que la mujer no tenía ni voz ni voto. Es decir, muy pocas mujeres podían decir lo que les gustaba. Aquí yo puse tal vez mujeres de la nobleza, ¿cierto? Mujeres de la nobleza, porque eran tal vez las que podían ejercer cargos, podían practicar ciertas cosas, podían estudiar en dicha época. El resto de mujeres eran tal vez mujeres que tenían que servir en el trabajo o ser tal vez saciadoras, no, sino tal vez sirvientas de la nobleza. ¿Cómo? ¿Por qué pongo la imagen? Porque esa mujer, por lo menos la mujer de la nobleza, tenía el derecho que si su esposo se iba para la guerra, ellas podían
podían hacer lo que él hacía mientras llegaba a su esposo de la guerra. Gracias a Dios, dice uno también, esta costumbre cambió y ahora las mujeres han hecho valer poco a poco sus derechos. Entonces ahorita vamos a hacer una actividad, chicos, teniendo en cuenta varios de estos hábitos y lo que hemos visto y las costumbres que ustedes escribieron, para hacer una actividad muy chévere. Van a ser por ¿Tocaba grupos. copiar? No, Pues yo les estoy diciendo, tranquilo, no porque no salía texto, tal vez sí les voy a dar ciertos apuntes para que escriban ahorita o ciertas características. ¿Listo, chicos? Entonces ahorita vamos a salir de este link y volvemos a ingresar para iniciar esa pequeña actividad. Esa explicación fue como la introducción de nuestra actividad para poderla iniciar. Entonces, ya voy a cerrar acá, finalizar para que todos volvamos.